Bienvenidos a un nuevo ciclo de conferencias de la Fundación Mutua Madrileña en colaboración con la Real Academia de Historia. Este año damos un salto a la historia moderna para conmemorar o recordar la rebelión comunera de 1520-1521, cuando se cumplen 500 años. Todavía, a pesar de todos los años que han pasado, este movimiento comunero permanece abierto al debate. Y esto es lo que pues nos van a contar hoy y nos van a explicar el profesor Ribot, que es el coordinador de este ciclo y que le agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotros. El profesor Luis Ribot es académico de la historia y él es el que va a ir presentando a nuestros diferentes conferenciantes, como el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada y más tarde el profesor Carlos José Hernando Sánchez. Yo creo que lo mejor es que le cuente usted a nuestra audiencia un poco por qué abordamos este tema y nos presente a nuestro primer conferenciante. Y yo solo agradecerles muchísimo que con toda la circunstancia que estamos viviendo estén hoy aquí en Fundación Mutua Madrileña acompañándonos a todos. Así que nada, muchísimas gracias. Es un placer para mí el haber coordinado este ciclo de conferencias, que es un ciclo más de la ya fructífera colaboración entre la Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia. En este caso, un ciclo que se va a ocupar de un asunto en este momento de actualidad, puesto que se cumplen los 500 años del final de la rebelión comunera que se produjo en Castilla entre 1520 y 1521. Por eso este ciclo, cuyo título es 500 años de la rebelión comunera, 1520-1521, una primera revolución moderna, la pregunta, que es una de las cuestiones que vamos a abordar. Para hablar de estos asuntos, me acompañarán dos ilustres historiadores. En primer lugar, el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, miembro de la Real Academia de la Historia, uno de sus miembros más antiguos ya en la actualidad, que como medievalista, ilustrísimo medievalista, hablará sobre poderes políticos en Castilla, teorías y prácticas entre 1464 y 1517. Luego, en segundo lugar, el profesor Carlos José Hernando Sánchez, que es profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y un gran conocedor de la época de Carlos V, dictará la conferencia titulada Los comuneros de Castilla en su contexto europeo, rebeliones y representación del poder en una crisis sucesoria. Y por último cerraré el ciclo yo mismo con una intervención titulada La revuelta de las comunidades de Castilla, un conflicto urbano en los comienzos del reinado de Carlos V. Con estas tres conferencias creo que se aborda, sea los precedentes o la etapa inmediatamente anterior a cargo del profesor Ladero, la propia revuelta, que es lo que analizaré yo mismo, y esa necesaria comparación con otras realidades simultáneas o contemporáneas en otros ámbitos. Es decir, lo que ocurre en Castilla no es algo estrictamente privativo, sino que se trata de un periodo de conflictividad bastante generalizada que afectó a otros territorios sobre los que reinaba también Carlos I, que esos años precisamente se convertiría en Carlos V al acceder al imperio. Y nada más, es un placer para mí, insisto, en haber coordinado este ciclo y espero que todos ustedes disfruten con el mismo. Es un honor para mí presentar al profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, que además de ser historiador, comparte conmigo otra característica, es que ambos somos vallisoletanos. El profesor Ladero es probablemente el más prestigioso de nuestros medievalistas actuales,
es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Filosofía y Letras. Fue catedrático ya muy joven, en el año 1970, primero en la Universidad de La Laguna, después en la Universidad de Sevilla, y desde 1978 ha sido catedrático de Historia Medieval en la Universidad Complutense. Él es especialista en Historia de la Corona de Castilla durante los siglos XIII al XV y un autor prolífico. Piensen que ha publicado más de 400 libros y artículos de investigación y de síntesis, un centenar de artículos en enciclopedias especializadas y 200 prólogos y notas historiográficas. Ha dirigido 9 proyectos de investigación y 46 tesis doctorales. Creo que hay poca gente que ha dirigido más tesis. Entre las personas a quienes ha formado, la dirección de tesis doctorales es uno de los aspectos esenciales en la formación de una escuela. Hay 11 catedráticos de universidad, 9 profesores titulares, 2 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 4 profesores en universidades de otros países. Ha sido fundador y director de la revista En la España Medieval, que publica la Universidad Complutense, que se inicia en el año 80, cuando la funda, y que dirige hasta 2014. Ha sido presidente del Comité Español de Ciencias Históricas. Es miembro de número de la Real Academia de la Historia desde 1990 y también miembro correspondiente de la Academia da Historia de Portugal y de la Academia Hispanoamericana de Cádiz. Miembro del Instituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini de Prato, en Italia, y de la Comisión Internacional para la Historia de las Ciudades. Es doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, de Tenerife, de la de Cádiz y de la de Huelva. Tiene el premio Menéndez Pelayo, que concedía el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en concreto se le concedió en el año 74, y también el Premio Nacional de Historia, otorgado por el Ministerio de Cultura en 1994. El año 2019 recibió el Premio Órdenes Españolas, premio prestigioso de reciente creación, que se da a historiadores distinguidos con una larguísima trayectoria en sus espaldas. Y entre sus condecoraciones, ya para concluir, figuran las Palmas Académicas de Francia y la encomienda con placa de la Orden de Isabel la Católica de España. Ven ustedes con esta presentación la categoría indudable del profesor que va a dictarnos la primera conferencia del ciclo. Las comunidades de Castilla en 1520 y 1521 fueron un suceso singular, irrepetible en sus motivaciones inmediatas, en las circunstancias de su desarrollo, en las formas concretas que adoptó y, claro está, en sus participantes. Sin embargo, las comunidades no surgieron de la nada, ni fueron solo el fruto de un enfrentamiento político agudo y pasajero, sino que se entienden mucho mejor mediante el conocimiento de las ideas y estructuras políticos sociales que se habían ido formando en Castilla a lo largo de la Baja Edad Media, y a partir de ellas teniendo presentes las prácticas y las circunstancias del ejercicio del poder en los decenios que precedieron a las comunidades. En esta conferencia lo que pretendo es explicar algo sobre tales ideas, estructuras, coyunturas y prácticas políticas, así como establecer vínculos o enlaces con lo que sucedió en las comunidades. Y para conseguirlo, o para intentar conseguirlo, me referiré al complejo juego de relaciones entre los poderes presentes en el escenario político castellano: la monarquía, la Iglesia, la alta nobleza y los gobiernos municipales de las ciudades del reino. Es una conferencia más conceptual que narrativa, y por ello me veo en la necesidad de seguir de una manera bastante estricta un guión escrito. Les ruego que me disculpen por la falta de espontaneidad que esto pueda provocar o parecer. Comenzaremos por la monarquía. Los 3 elementos que configuraban el reino como ámbito de poder político eran sus habitantes, que tenían la consideración de naturales, así se decía, naturales de Castilla.
segundo, el territorio en el que vivían, y tercero, la monarquía como cúspide del sistema, titular de los instrumentos generales y más importantes de ejercicio del poder, cabeza de lo que se llamaba el cuerpo místico del reino, o, dicho de otra manera, cabeza de una res pública, cosa pública, en cuyo seno se ordenaban y jerarquizaban todos los demás poderes institucionales y también fácticos presentes en la universitas o communitas regni, que la palabra comunidad es simplemente la traducción del término latino universitas, comunitas, que se venía utilizando para referirse a los conjuntos políticos o de otro tipo desde el siglo XII por lo menos. El oficio, el ministerium, como se decía también en latín, el oficium del rey, que ejercía el poder monárquico, tenía fundamentos religiosos. Todo poder viene de Dios, se admitía, y por lo tanto el rey lo era por la gracia de Dios, para ejercer como vicario suyo. Leemos en la segunda de las 7 partidas de Alfonso X, el rey está puesto sobre las gentes para mantenerlas en justicia y en verdad en cuanto a lo temporal, bien así como el emperador en su imperio, porque, se recuerda, el rey es emperador en su reino. Además, se aceptaba la doctrina política del derecho romano tardío, elaborada entre los siglos III y VI, que atribuía al príncipe, léase, al rey o al emperador, los siguientes atributos. Primero, la maioritas o majestas de su poder político sobre el reino. Segundo, la capacidad exclusiva de legislar, que es lo que se llamaba potestas iuris condendi, e incluso de no sujetarse, en casos extraordinarios, a las leyes escritas que él mismo o sus antecesores hubieran otorgado, aunque claro está, nunca podía ir en contra de la ley de Dios ni de su expresión en este mundo, que es la ley natural. En tercer lugar, correspondía al rey en exclusiva el ejercicio de los llamados regalia, que son, primero, la capacidad, ya lo he dicho, para dar y quitar leyes. Segundo, declarar guerra o paz. Tercero, ejercer la alta justicia, dictar medidas de gracia o perdón, designar a quienes ejercerían los altos oficios de justicia o de administración en nombre del rey. El rey tenía además, en virtud de este principio de regalia, el dominio directo sobre las tierras yermas, los baldíos, los pastos comunes, las minas del reino, los caminos, las aguas y las costas de uso público. Solo él tenía potestad para establecer ferias y mercados, para emitir moneda, y disponía de una fiscalidad propia en todo el reino que le permitía cobrar impuestos o eximir de ellos. Como pueden ver, estas capacidades son el origen del concepto de soberanía del Estado y se ejercían contando con los pactos o aquiescencias del cuerpo del reino, un cuerpo representado en su conjunto por el Parlamento o Cortes y sectorialmente por los varios componentes de la sociedad política, que eran estos componentes: la aristocracia en sus diversos niveles, desde la alta nobleza hasta las oligarquías municipales, y el alto clero. Todos ellos, todos estos miembros de la sociedad política, disponían de sus propios ámbitos de poder y, en consecuencia, junto a los principios doctrinales de supremacía del poder real, se situaba también la convicción de que el ejercicio de los poderes concretos debía ser objeto de pactos más o menos estables y solemnes, expresados legalmente e incluso tácitos. Es lo que se dice en el léxico castellano del siglo XV, el contrato callado entre rey y reino. Especialmente eran necesarios estos pactos si se referían a principios básicos de derecho natural o ius gentium, derecho de gentes. El conjunto de tales pactos constituía lo que se llamaba los derechos del reino, los iura regni, y era precisamente esto, los iura regni, lo que se refrendaba en el juramento que el rey hacía ante las Cortes al comenzar su reinado, y lo que hacían también las Cortes al reconocer al heredero del trono como tal. Bueno, pues el rey que actuaba contra los iura regni reconocidos legalmente, en lugar de administrar justicia y paz promoviendo el bien común, o bien el rey que por su mal gobierno ponía en peligro
la integridad del reino y de su territorio al no defenderlo, o bien era un tirano o bien era un inútil, rex inutilis, que en latín siempre queda mejor. En ambos casos, tirano o inútil, podía ser lícito el derecho de resistencia e incluso la revuelta para deponerlo, porque en definitiva no se puede perder de vista que la comunidad de habitantes, el cuerpo del reino, era quien hacía posible la existencia misma de la res pública y que al darse una forma de gobierno, en este caso la monarquía, constituye su realidad histórica como tal, poder. Traslada el propio poder de la comunidad a la monarquía, pero con limitaciones. Esto es un principio también de derecho romano tardío, la llamada lex regia, según la cual la raíz del poder, el fundamento del poder es siempre el pueblo, ni siquiera el rey por mucho poder que tenga. El rey es ya un poder delegado. Ahora, delegado en términos amplísimos, pero con limitaciones. Como recordaba un franciscano catalán de finales del siglo XIV, Francesc Eiximenis, traducido Francisco Jiménez, jamás las comunidades dieron la potestad absolutamente sobre sí mismas a nadie, sino con ciertos pactos y leyes, y siguiendo o sirviendo un principio supremo, un principio fundamental de conservación, que es la llamada salus populi. Salus populi, reza el derecho romano, maxima les esto, es decir, la salud, la salvación, la existencia misma del pueblo es la máxima ley. En conclusión, aunque los poderes de la institución monárquica eran muchos y superiores, su ejercicio tenía límites. Así lo recordaba también el portugués Álvaro Pelayo en la Castilla de Alfonso XI a mediados del siglo XIV, al escribir, lo traduzco: los reyes no son propietarios del reino, son sus defensores, sus administradores y, si llega el caso, sus aumentadores. Es decir, hay un repertorio de ideas, y no tanto, pero también de procedimientos, para limitar el poder real o para oponerse a él si se considera tiránico o abusivo. Y en esta conferencia lo que voy a procurar es explicar en términos muy sencillos cómo fueron las relaciones de los otros poderes políticos con el poder superior de la monarquía. Principalmente los elementos de avenencia o de tensión, lo que llamaríamos el consenso o el conflicto, porque estos elementos configuraron, por una parte, los equilibrios y las rupturas de cada momento, y por otra, a más largo plazo, las tendencias y las formas del orden político predominantes en la Castilla de las comunidades y que nos permitirían entender mejor el desarrollo de estas. Empezaré por la Iglesia, pero teniendo en cuenta que aquí me refiero a la Iglesia de aquellos tiempos en sus aspectos como poder temporal, no en los específicamente religiosos. Pues bien, el pontificado medieval, todos lo sabemos, se organizó como una monarquía universal, con capacidades legislativas y de intervención en la organización y en las rentas de todas las iglesias europeas, cada cual en torno a su obispo. Y para ello, el pontificado utilizaba los diversos órganos de la administración papal que se perfeccionaron mucho en el siglo XIV, durante la época en la que los papas residieron no en Roma, sino en Aviñón, en territorio entonces imperial, hoy inserto dentro de Francia. Pero ocurrió que después, el cisma pontificio, entre 1378 y 1417, propició el aumento de las intervenciones de los reyes tendentes a conseguir lo que se ha llamado la integración eclesiástica en el aparato político de la monarquía, la imposición de la soberanía monárquica sobre las estructuras eclesiales del reino. ¿Cómo lo hacían o cómo pretendían hacerlo? Pues basándose en la consideración de los monarcas como protectores de la Iglesia y de los clérigos que eran, no lo olvidemos, naturales de sus reinos, protectores en cuanto a lo temporal, sin intervenir en cuestiones doctrinales, sacramentales y también sin alterar, sin atacar la libertas, es decir, el fuero legal propio de los eclesiásticos. Es verdad que estos argumentos que acabo de indicarles se utilizaban en Castilla por lo menos desde tiempos de Alfonso X, en la segunda mitad del siglo XIII, pero también es cierto que lo nuevo es
su efectividad a fines del siglo XV, en tiempo de los reyes católicos y en varios aspectos principales. Solo mencionaré tres. Primero, los reyes querían conseguir que su suplicación, la suplicación regia de candidato a obispo, fuera preceptiva antes de su designación por el Papa. El Papa nombraba obispos para cubrir las sedes vacantes, pero debía hacerlo, según el criterio regio, a favor de los candidatos o de algunos de los candidatos que ellos proponían. Se estaba abriendo camino en la realidad de lo que conocemos como patronato real. El patronato real obligaba al Papa a aceptar los candidatos a obispo propuestos por los monarcas. Los reyes católicos tuvieron ya ese patronato real sobre las iglesias de Granada, Canarias y las Indias, incipiente, Santo Domingo, pero Carlos I conseguiría el patronato real universal en 1523, precisamente de manos del Papa Adriano VI, que era su antiguo preceptor, Adriano de Utrecht. Segundo punto, conseguir la administración perpetua de los maestrazgos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara. Esto lo consiguieron los reyes católicos y así se hicieron con el control de los inmensos señoríos que las órdenes tenían en las cuencas del Tajo y del Guadiana y con el control de su capacidad militar y de su propio prestigio social. Y el tercer aspecto al que me quiero referir, la Santa Sede cedió a la monarquía, ya venía haciéndolo, pero con los reyes católicos se generalizó, cedió, el cobro de muchos recursos financieros de origen eclesiástico. Los reyes cobraron las tercias reales, que eran las 2/9 partes del diezmo eclesiástico, y el diezmo eclesiástico era una especie de impuesto territorial que gravaba todas las cosechas. Cedieron también décimas o subsidios sobre la renta de las instituciones eclesiásticas que otorgaban al rey el 10% de lo que significaban cada cierto tiempo. Y por último, la Santa Sede cedió las limosnas por indulgencia de cruzada que tomaban todos los fieles del reino de una manera masiva. Es muchísimo dinero. Ahora bien, aquella colaboración creó relaciones intensas y duraderas entre la monarquía y el episcopado. Esto se observa, por ejemplo, en la influencia de los obispos y de otros miembros de las élites eclesiásticas en la elaboración y legitimación del mismo modelo de poder monárquico. No se concibe un reino católico, modelo tanto en sus aspectos ideológicos como en los relativos a las formas de gobernar. La administración eclesiástica es un modelo de la administración regia. También es un modelo en la propaganda y en la organización. ¿Cómo se conseguía esto? Pues sencillamente mediante la presencia de algunos obispos y de otros dignatarios en todos los ámbitos principales de la administración regia. Y por eso, en el alzamiento de las comunidades, pues no hay apoyo eclesiástico prácticamente, por lo menos del alto clero. Bueno, podemos citar alguna excepción. El obispo de Jaén, Diego Ramírez de Villascusa, vino a Tordesillas a acompañar a la reina Juana, pero da la sensación de que vino más a cuidarla y a protegerla que no a ponerse al frente de las comunidades. O tenemos el caso de Antonio de Acuña. Acuña era un personaje atípico porque había conseguido ser obispo de Zamora en 1507 directamente en Roma, sin la breve presentación y acuerdo del rey. Eso en lo que se refiere a los obispos. Los cabildos catedralicios de canónigos tampoco fueron procomuneros. Podemos exceptuar la inquietud que hubo en algunos de estos cabildos, sobre todo el de Toledo, porque se vio inundado con intromisiones y nombramientos de personajes absentistas en el periodo de tiempo que va de 1518 a 1520, y porque a Cisneros se sucedió como arzobispo de Toledo una hechura del rey Carlos I. En realidad, solo algunos frailes dominicos y franciscanos, predicadores de una religiosidad más radical y teñida de crítica social, participaron o animaron un movimiento, el comunero, que consideraban más afín, más cercano a su idea de control o reparto social del poder. Pero en esto tampoco hay ninguna novedad. Lo que hacían aquellos predicadores era seguir el modelo de Savonarola, que había predicado en Florencia a fines del siglo XV y había revuelto políticamente la ciudad durante algunos años. Es un tipo, una forma de predicar sumamente, como diríamos, que excita la revuelta, agita las mentes,
pero que más allá de eso no tiene propuestas de acción concretas. Es el método que había aplicado Fray Ambrosio Montesinos en la Española en 1511 al acusar en un sermón público de depredadores y abusadores a los colonos castellanos contra o frente a los indios. Resulta emocionalmente muy eficaz, pero no es un programa político estructurado lo que el predicador lanza, es solo una idea. Bueno, pues paso ya a la alta nobleza. La participación nobiliaria en los cambios políticos y en la elaboración de formas nuevas de poder que sustentaran su dominio social fue un proceso muy complejo, un proceso que se desarrolló durante más de 2 siglos, entre la revuelta de 1272 contra Alfonso X hasta la época de los Reyes Católicos. Y es un proceso que tiene un momento central y decisivo en sus consecuencias que corresponde a los reinados de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II, entre 1325 y 1375. El resultado final asegura la vigencia y la efectividad del orden social nobiliario durante varios siglos más, porque lo convierte en un sistema de organización mucho más fijo y estable que en los tiempos anteriores, entre los siglos X y XIII. En este sistema, las grandes casas y linajes nobles, muchos de ellos nuevos en su crecimiento, consiguieron consolidarse como principales interlocutores políticos de la monarquía. Y lo hicieron no tanto utilizando las Cortes como medio institucional de expresión de sus intereses estamentales, sino por otra vía, enlazando unas familias nobles con otras, por medio de matrimonios, formando partidos que incluían a unos u otros nobles y pugnaban por influir en el poder monárquico. Porque en realidad los nobles no discutían la creciente institucionalización y perfeccionamiento del poder monárquico, ni siquiera que tuviera a veces un carácter absoluto en última instancia. Lo que querían era, su objetivo era controlarlo, de modo que el ejercicio del poder real fuera favorable a los intereses de los miembros más destacados de la nobleza, porque estos intereses a su vez ellos los presentaban los grandes nobles como los intereses del estamento nobiliario en su conjunto, lo que estaba lejos de ser cierto. Pues bien, aquella especie de conquista del Estado monárquico llegó a su culminación en tiempos de Enrique IV, entre 1454 y 1474. Es dudoso, repito, que la nobleza haya actuado con visión o sentido de Estado en aquellos años. Es cierto que entonces hubo muchos más pactos de alianza entre grandes nobles que se expresaban en cartas de confederación, liga o alianza, en que se decía que actuaban en pro del bien común y en defensa de los intereses de la corona. Es verdad que incluso hubo una sentencia arbitral, así se llamaba, en enero de 1465, que se presentó como un programa de gobierno aceptado por el rey y por los nobles, programa que curiosamente tiene muchos puntos de contacto con el de los comuneros en 1521, pero en realidad no era así. Cada noble buscaba más bien saciar sus apetitos, sus deseos de poder y riqueza. Y por eso, pasada la crisis, se consideró que la obtención legítima, repito, legítima, de señoríos, cargos, rentas, privilegios y mercedes reales había cesado a partir del 15 de septiembre de 1464, fecha en la que comenzaron lo que se llamó entonces los tiempos rotos. Y verán que los reyes católicos, a los que se ha considerado tradicionalmente, y por lo tanto pues mucha gente sigue haciéndolo, como represores y develadores de la nobleza, no fueron tales, y que cuando toman algún señorío, alguna merced, alguna renta, es siempre de las concedidas después del 15 de septiembre de 1464, casi nunca anterior. Porque la obra de restauración de la autoridad monárquica efectuada por los reyes católicos desde 1475 puso fin a aquella pugna política. Bien, pero es indispensable señalar que en el ámbito de las relaciones sociales la actitud regia ante la nobleza fue enteramente respetuosa. Los reyes no alteraron el modelo social con sus acciones,
no mermaron las preeminencias aristocráticas, no quitaron nada o casi nada de lo ya obtenido por cada casa noble. Al contrario, en muchos casos hubo nuevos pactos o capitulaciones entre el rey, los reyes católicos y tal o cual gran noble para confirmar sus privilegios, sus señoríos, sus cargos. Los reyes lo que se limitaron fue a asegurar el orden, a evitar las intervenciones personales excesivas o de facción, porque ellos consideraban que la alta nobleza venía a ser una prolongación de la red de parentesco regio, y se preocuparon de estrechar o de establecer lazos familiares con algunos linajes principales, sobre todo el rey Fernando el Católico, que era el que tenía familia, porque Isabel prácticamente no la tenía. Y Fernando enlazó con los Enríquez, almirantes de Castilla, que eran sus primos, con los Velasco, condestables de Castilla, a los cuales endosó, por así decirlo, una hija bastarda, con los Álvarez de Toledo, que también eran primos suyos, los duques de Alba, con los Fernández de Córdoba, señores de Aguilar y futuros marqueses de Priego. El marqués casó con una pariente, Enrique de Fernando el Católico, con los Guzmán, duques de Medina Sidonia. Una nieta del rey, Ana de Aragón, casó con el duque de Medina Sidonia en 1515. No se puede olvidar esto, como tampoco se puede olvidar que muchos nobles, grandes nobles, continuaron asumiendo por nombramiento o por delegación del rey altas responsabilidades militares, diplomáticas y honoríficas, y en esas responsabilidades aparecían como la representación genuina del reino en su nivel más alto. En definitiva, los reyes católicos aseguraron la razón de ser de la alta nobleza como estamento privilegiado, fortalecieron sus bases sociales y económicas, en especial la estabilidad de sus señoríos y de sus patrimonios, incluso por vía hereditaria mediante el procedimiento de vinculación a un solo heredero, es lo que llamamos el mayorazgo. Y es más, Carlos I lo primero que hizo, perdón por la redundancia, cuando vino a Castilla y Aragón, en los años 1518 a 1520, fue promover el rango y el honor de muchos nobles. Creó la categoría de Grandes de España, otorgó títulos a nobles que no tenían todavía título de conde o de marqués, hasta en las mismas Cortes de La Coruña, a punto de embarcar hacia Flandes. Así se entiende que la alta nobleza se haya mantenido fiel al rey y al orden monárquico y que haya actuado a su favor. Solo algunos altos nobles participaron a favor de las comunidades, pero lo hicieron por motivos o agravios personales que pretendieron satisfacer por aquella vía. El caso más notable es el de don Pedro Girón, hijo del conde de Urueña, que venía reclamando el ducado de Medina Sidonia desde 1510. Ya lo había intentado en 1509, en 1516 y volvió a intentarlo en 1520, convirtiéndose en jefe militar de los comuneros. En otros casos, en cambio, miembros de la alta nobleza contribuyeron a que ciudades principales se mantuvieran al margen de las comunidades. Así sucedió en Sevilla, en Córdoba, también en Jaén e incluso en Murcia, donde el adelantado Fajardo se puso al frente de la revuelta para controlarla y evitar que se saliera de madre fuera del contexto del poder legítimo y habitual de la monarquía. E incluso en Burgos, donde el condestable Velasco, pues de acuerdo con el ayuntamiento, esto es verdad, cortó cualquier intento comunero. Además, los nobles consiguieron otra cosa muy importante, consiguieron evitar que hubiera en las comunidades un sesgo generalizado de movimiento antiseñorial. Ya sé que se ha hablado mucho de algunos movimientos antiseñoriales en la época, en el momento de los comuneros, pero si bien se mira, fueron muy escasos y efímeros. Es fundamental tener en cuenta los datos globales. Los señoríos de la nobleza, de la Iglesia y de las órdenes militares se extendían por un 48% del territorio castellano y en ellos vivía el 45% de la población del reino. Pueden ustedes suponer lo que habría ocurrido si las comunidades hubieran conseguido que hubiera movimientos antiseñoriales generalizados. Bien, y con esto pasamos a una última parte y más extensa de esta charla, que es la que se refiere a las ciudades y las villas, a los municipios de realengo, porque fueron ellos
en definitiva, o algunos de ellos, los protagonistas de las comunidades, y hay que saber de qué manera lo fueron y a partir de qué supuestos políticos actuaron. La autonomía municipal, o concejil, para utilizar el término de la época, fue un elemento básico en la creación y organización de ciudades hasta mediados del siglo XIII, es decir, en la formación de una nueva sociedad formada en estas ciudades y en las amplísimas zonas rurales integradas en aquellos municipios que formaban parte del realengo, porque se le llamaba así, porque dependían directamente de la jurisdicción del rey. Hay un error que consiste en considerar que el concejo era urbano. Por supuesto era urbano, pero no era solo eso, era la ciudad o villa con su territorio, y ese territorio a veces eran miles de kilómetros cuadrados. Por poner un caso extremo, la tierra de Sevilla eran 12.000 kilómetros cuadrados, y allí había decenas y a veces cientos de localidades rurales. Es decir, un municipio de la época es como una pequeña comunidad autónoma, bueno, pequeña y a veces no tan pequeña, en la que se mezclan los intereses predominantes de la población urbana que dirige y los intereses de una amplísima población rural. Esto empezó a gestionarse en los siglos XII y XIII a través de concejos abiertos a la participación de todos los vecinos, pero 2 siglos después, en el XV, los gobiernos municipales de la inmensa mayoría de las ciudades y villas castellanas ya no funcionaban mediante asambleas o concejos abiertos a todos los vecinos, sino que estaban en manos de aristocracias de caballeros y de algunos otros vecinos poderosos que formaban una asamblea permanente y restringida, el regimiento, y el regimiento a su vez elegía a los jueces, a los alcaldes y a los demás oficiales municipales, generalmente entre miembros de la misma procedencia social de los regidores. De modo que el resto de los vecinos no participaba o apenas participaba en tales gobiernos. Y además sucedía que algunos linajes de alta nobleza que vivían en las ciudades, no en el campo, que a menudo nos imaginamos a los nobles viviendo en castillos en medio del campo, eso es falso. Es verdad que tenían residencias rurales, pero una gran cantidad de grandes nobles castellanos de fines de la Edad Media viven en sus palacios urbanos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la Casa del Cordón de los Condestables en Burgos, por poner un solo caso, o en el Palacio de los Duques del Infantado en Guadalajara. Pues bien, estos grandes nobles intervenían, de hecho, en el poder municipal de aquellas ciudades y ejercían altos cargos municipales. Hay que decir esto porque las comunidades no son un movimiento que surja del pueblo urbano, aunque el pueblo urbano pueda participar en él. Es un movimiento que surge de los regimientos oligárquicos de las ciudades castellanas y por eso se explican muchas cosas, entre ellas una, que no desaparecieron los regimientos durante las comunidades. Además, durante el siglo XV, los reyes comenzaron a enviar corregidores para presidir el gobierno municipal y ejercer como jueces superiores. En tiempos de los reyes católicos había ya corregidores en casi todas las plazas de cierta importancia, 70 u 80, y así los reyes consiguieron evitar, aunque no por completo, las injerencias de la alta nobleza, sujetar más la vida política municipal a los intereses de la monarquía y poner fin, que era lo que ellos querían, y poner fin a las luchas de bandos habituales hasta entonces, porque en todas las ciudades y villas había 2 o 3 bandos. Era la forma tradicional y estructural de repartirse o de disputar el poder por parte de las aristocracias locales. Muchas banderías, sin embargo, siguieron latentes y las comunidades fueron el momento adecuado para que resurgieran aprovechando el vacío de poder. Por eso es importante también en ese momento de las comunidades distinguir lo que realmente es movimiento comunero de lo que es un recrudecimiento de una bandería local, aprovechando la situación concreta de 1520, 21 o incluso 22. Por otra parte, y sigo con estos argumentos, como ven, bastante generales y abstractos, por otra parte, digo, las Cortes del Reino, que debían ser el órgano de representación colectiva de las ciudades, se habían debilitado, porque durante el siglo XV se estableció, no sabemos muy bien cómo, pero no hubo resistencias,
esto es notable, la costumbre de convocar solo a 17 ciudades. Cuando se conquistó Granada pasaron a ser 18. Y así muchísimos municipios de Castilla e incluso amplias regiones del reino se quedaron sin representación en Cortes. Galicia, Asturias, Extremadura no la tenían. Por supuesto, tampoco la tenían las zonas señoriales. Además, hay que recordar que los procuradores en Cortes, que eran 2 por cada ciudad, eran miembros de su élite gobernante. Se designaban con conocimiento del rey y del Consejo Real y, en consecuencia, las Cortes pues no eran representativas, nada más que de aquellos grupos oligárquicos que nombraban a los procuradores. Las Cortes, por lo tanto, en Castilla apenas tenían capacidad para controlar 2 aspectos fundamentales del poder. Primer aspecto, el poder legislativo del rey. No lo controlaban. Segundo aspecto, tampoco tenían atribuciones para administrar el importe de los impuestos, ni siquiera el importe de los servicios extraordinarios, así se les llamaba, que ellas mismas otorgaban y que no se podían cobrar sin su autorización. Veremos luego la importancia que tiene esto en las comunidades. Incluso los reyes católicos se permitieron no convocar Cortes entre 1481 y 1497. Prefirieron organizar su relación con el conjunto de las ciudades y villas a través de una hermandad general, que así se llamó, y que no hay que llamarla Santa Hermandad, como a menudo se hace, porque no era la Santa Hermandad, era la Hermandad General de las ciudades del reino. Esta hermandad tenía asambleas anuales y en ellas se otorgaban las contribuciones, que así se llamaron, que luego los reyes empleaban para pagar los recursos militares que necesitaban para sus empresas. Así se pagó en buena parte, por ejemplo, la conquista de Granada, con las contribuciones de la hermandad. Ahora bien, la hermandad no nace de la nada. Las hermandades tenían ya una larga historia, desde finales del siglo XIII, y se habían formado en momentos críticos, como respuesta a la necesidad de pacificar el reino frente o contra abusos e ilegalidades, y de mejorar su gobierno. Había habido hermandades entre 1282 y 1325, pero después los reyes prescindieron por completo de ellas, porque eran muy peligrosas políticamente para su poder, hasta que durante la Guerra Civil de 1465 reaparecieron espontáneamente con el argumento de defender a Enrique IV contra los nobles en rebeldía. Todos han oído hablar de la Santa Irmandade gallega de esos años, pero la Hermandad gallega fue solo un aspecto de las hermandades castellanas que se organizaron en aquellos mismos años. Es la más conocida, no obstante, porque llevó a cabo muchas más acciones de revuelta y de ejercicio del poder. Pocos años más tarde, los reyes católicos organizan nuevamente la hermandad en 1476, pero lo hacen sobre una base totalmente distinta. Lo hacen controlando la institución. Ahora bien, era inevitable que en las asambleas anuales se plantearan cuestiones básicas del orden político. Por ejemplo, son siempre los 2 caballos de batalla: cómo establecer y repartir las contribuciones fiscales extraordinarias, y en segundo lugar, cómo se organizaba y se repartía la obligación militar del vecindario, qué armas debían tener los vecinos, qué vecinos debían ser movilizados cuando fuera necesario. 2 aspectos, fiscal y militar. Pues bien, al cabo, los reyes católicos debieron entender que a largo plazo o en momentos de crisis la hermandad general podía acumular demasiados poderes, podía actuar como representante de la comunidad del reino, podía autoconvocarse, en pocas palabras. Y en 1498 suprimieron las funciones militares y hacendísticas de la Hermandad General y sus asambleas, y volvieron a reunir cortes. Vean que digo que suprimieron sus funciones militares y hacendísticas y sus asambleas. Lo que no suspendieron fue el aparato policial
que las hermandades tenían a escala local. Ese siguió funcionando. Los que hayan leído el Quijote recordarán el famoso episodio que tuvo el caballero andante con los cuadrilleros de la hermandad en uno de los capítulos del libro. Es decir, la hermandad policial a escala local, esa no desapareció. El resto sí. Vuelven a reunir cortes desde 1498, pero ocurre una cosa estructuralmente inevitable. Los reyes no podían alterar los equilibrios sobre los que se fundaba la relación entre poderes. Y no podían, entre otros motivos, porque ellos, los reyes, no disponían de recursos propios para hacerse cargo de ámbitos administrativos que correspondían a los poderes municipales. Y por eso, desde 1495-98, buscaron mantener esos equilibrios, pero en un nivel distinto, que les resultara más favorable a los intereses monárquicos. Y eso importa porque en el fondo estamos ya ante los argumentos de disputa que se van a plantear en las comunidades. ¿Cómo se mantienen estos equilibrios militares y fiscales? Pues bien, en primer lugar, los reyes dictan normas sobre el armamento que debían tener los vecinos, diferentes según su riqueza, mayor riqueza, más armamento y más complejo, incluso caballo de guerra, y sobre el porcentaje del vecindario que sería movilizado en caso de guerra en el interior del reino, un 10% de los vecinos. Y el segundo equilibrio es fijar las obligaciones fiscales, en este caso las referidas al principal impuesto ordinario de la monarquía, que era la alcabala, un impuesto indirecto sobre las compraventas. Y hay que recordar que la alcabala empezó siendo un impuesto extraordinario que votaban las Cortes, hasta que Enrique III, hacia 1400, declaró que pasaba a ser ordinario. Y nadie protestó. Esto es lo que resulta más incomprensible, pero la gente se acordaba de eso. En 1504, Isabel la Católica, en su testamento, pidió que se revisara si la alcabala debía ser una renta ordinaria o que, si no debía serlo, se buscara un acuerdo con el reino para seguirla cobrando. Y eso lo hizo la reina en su testamento en noviembre de 1504. 9 años antes, los reyes dieron dos opciones a los municipios. Una, aceptar el régimen antiguo de cobro, que consistía en el arrendamiento de la renta de la alcabala a arrendatarios privados que se comprometían a pagar una cantidad global pactada a la corona, fuera cual fuese el monto de lo que ellos cobraban efectivamente a los contribuyentes. Hay que suponer que en la realidad cobraban muchísimo más, porque si no, no era un negocio. A veces no les salía bien. O bien optar por un régimen distinto, el llamado encabezamiento. En el encabezamiento eran los mismos municipios quienes concertaban con la monarquía la cantidad global a pagar en cada caso. Es lo que llamaríamos hoy el cupo. Y ellos se hacían cargo del cobro de la alcabala. Aparentemente esto era más beneficioso para los municipios porque les ponía al amparo de abusos de los arrendatarios, pero esto no estaba tan claro. No estaba nada claro que la masa de los vecinos contribuyentes sufrieran otros abusos procedentes de las propias autoridades locales. No estaba claro que el aparato administrativo de los municipios fuera tan ágil y tan barato como el de los arrendatarios privados. Al contrario, tendía a ser mucho más caro y costoso y menos eficaz. Pero sobre todo los vecinos que no participaban en el gobierno municipal seguían sujetos a una posibilidad de abuso. Y hay que tener en cuenta que en aquel momento los vecinos, el común de los vecinos, no participaba del poder municipal. Lo más que intentaron los reyes católicos, y fracasaron, fue que en cada regimiento o en cada asamblea hubiera un procurador, un personero del común, con voz pero sin voto, o sea, era el convidado de piedra. Eso sí, podía luego elevar quejas, peticiones, memoriales, pero uno frente a 20 y tantos y sin voto. Bien, antes de seguir el hilo cronológico y acercarnos ya al final de la charla, querría introducir otro elemento en el que muchos autores que han teorizado sobre las comunidades hacen especial hincapié. Es este.
hay que preguntarse sobre el grado, los contenidos de la conciencia política de ese común del vecindario urbano e incluso del vecindario rural, que no tenía parte en el gobierno, pero que de una u otra manera acabó participando en los movimientos comuneros de los años, en los sucesos de los años 1520-1521. Bueno, pues parece que en el siglo XV, especialmente desde su segunda mitad, el común alcanzó o recuperó en muchas ciudades castellanas un nivel mayor de identidad y de conciencia de pueblo, de comunidad, de res pública. A menudo lo consiguió por inspiración de vecinos, que son los llamados medianos, lo cual tampoco es una novedad. Son los medii de los textos latinos desde la Alta Edad Media y corresponden a la división que hizo Aristóteles entre tres tipos de ciudadanos: los optimates, los medii o mediocres y los inferiores. Pues bien, estos medianos tenían alguna mayor capacidad económica o profesional, eran mercaderes, financieros, artesanos, a veces caballeros o hidalgos de poco poder económico, pero tenían conciencia y aspiraciones políticas y les habría gustado participar de una u otra forma en el poder municipal. Se ha señalado la importancia que tuvo en esta toma de conciencia, ya lo he indicado, la difusión de ideas sobre la participación política gracias al estudio de un texto fundamental que se tradujo al latín en el último cuarto del siglo XIII. Es la Política de Aristóteles, que luego fue comentada por muchísimos juristas de los siglos XIV y XV, sobre todo en Italia. Por ejemplo, Ptolomeo de Lucca distinguía hacia 1325 entre lo que él llamaba gobierno regio y gobierno político. El gobierno regio era el gobierno autoritario, solo del rey. El gobierno político era un gobierno participado entre el rey y las asambleas representativas del reino. Esta idea de Ptolomeo de Lucca la recogieron después muchos autores, por ejemplo, John Fortescue en Inglaterra a finales del siglo XV. Es un lugar común. Hay que tener en cuenta todos los lugares comunes porque a veces hay especialistas que piensan que han descubierto algo nuevo y lo que están es descubriendo el Mediterráneo. No había nada nuevo, nada revolucionario en Ptolomeo de Lucca, como tampoco en Bartolo de Sassoferrato o en Baldo de Ubaldis o en el ya citado francés Ximenis en Valencia a finales del siglo XIV, o en la Castilla del XV en Alfonso de Madrigal, el Tostado, que escribe un tratadito de óptima política, o en un autor que se ha descubierto no hace mucho, Fernando de Roa, maestro salmantino que murió en 1502 y que escribió unos comentarios a la política de Aristóteles que efectivamente leyeron algunos comuneros. ¿Qué hay de nuevo en esto? Nada. Lo nuevo puede ser el intento de aplicación, no la teoría en sí. Por eso algunos piensan que la revolución, las comunidades no fueron la primera revolución moderna. Lo evidente es que se inspiraron en ideas de la Baja Edad Media. A estas ideas se añaden otras. Son las ideas propias del humanismo florentino del siglo XV sobre lo que se llamó el patriotismo cívico, cultivado por autores como Leonardo Bruni, o sobre la ciudad ideal dueña de su destino político, civitas sivi princeps. Este principio, la ciudad príncipe de sí misma, es también propio del derecho romano tardío, pero hay que darse cuenta de que esto era posible en Italia, en la Italia de las ciudades-estado, pero en Castilla no, porque cada municipio era un subsistema menor, englobado en un sistema común que era el reino. Se ha dicho también que incluso la implantación de algunas nuevas celebraciones colectivas cívico-religiosas, como por ejemplo las procesiones del Corpus Christi, pudieron fomentar este sentimiento de comunidad porque en ellas efectivamente estaba representada toda la comunidad ciudadana, desde los más humildes a los más poderosos, en orden inverso. Incluso estaban representadas las aljamas de judíos y moros que vivían en la ciudad. Eran los primeros que desfilaban en la procesión. Paradójicamente, que en una procesión cristiana y dedicada a celebrar el misterio máximo de la fe cristiana, que es la encarnación y el cuerpo de Cristo, la encabecen los judíos y los musulmanes, que viven en la ciudad respectiva. Pero en fin, la vida social a veces es pura paradoja. Bueno,
Continúo, perdonen por esta incursión en lo indecible. ¿Influyó todo esto que acabo de exponerles en los comuneros? Efectivamente, en algunos comuneros intelectuales, incluso formados en Italia, como Gonzalo de Ayora o Hernán Núñez de Toledo, sí. Y el caso de Hernán Núñez de Toledo es muy significativo, porque había sido el preceptor de los hijos del conde de Tendilla, y una de las hijas del conde de Tendilla era doña María Pacheco, la gran comunera toledana. Así que sí, alguna influencia tuvo, pero, a mi modo de ver, estaba mucho más cerca otra cosa, que creo que no se ha tenido suficientemente en cuenta, y si ha sido así, que me perdonen mis oyentes, y es el ejemplo de las Cortes y municipios de la Corona de Aragón, y el distinto reparto y equilibrio de poderes que tenían con el rey mediante la aplicación de un principio contractual o pactista. Un principio que se expresaba en la práctica, sobre todo en dos aspectos fundamentales. Primero, el rey legislaba ante las Cortes y con su refrendo, solo así. Es decir, el poder legislativo, la potestas iuris condendi, era del rey, pero ante las Cortes y con ellas. Segundo aspecto, las Cortes controlaban tanto el cobro de los principales ingresos como su gasto, a través de una comisión permanente llamada Generalidad. Es decir, nada de contrato callado a la castellana, un contrato callado que no sujetaba a pactos concretos la voluntad política del rey y que, por lo tanto, a la hora de la verdad, era papel mojado. Que me perdonen quienes no piensen así. En Aragón no era así, y el modelo estaba al lado. ¿Por qué no se ha dicho con mayor frecuencia que eso inspira a los castellanos? Porque los comuneros lo que querían era eso, en definitiva, igual que la misma constitución política que tenían otros dominios llamados de países de estados, o sea, de parlamento, que también estaban sujetos al poder de Carlos I. Bueno, y con esto vuelvo al hilo de la narración y concluyo. La vida política castellana había pasado por momentos difíciles en los 15 años que transcurrieron entre la muerte de Isabel la Católica y las comunidades. El rey Fernando viudo quedó como gobernador de Castilla, era rey privativo de Aragón y rey gobernador de Castilla, y mantuvo la situación, pero tuvo que retirarse ante su yerno Felipe I a mediados de 1506 y vino un año de crisis desde ese momento hasta mediados de 1507. Un periodo superado luego con el retorno fernandino y la llamada gobernación larga hasta enero de 1516. En esa gobernación larga, Fernando consiguió concentrar en torno a su gobierno las voluntades políticas de una inmensa mayoría, pero era el consenso del miedo. Tenían temor de que volvieran los tiempos rotos de Enrique IV, una situación de guerra civil, el caos y la ruina política que todavía pesaban en la memoria colectiva, y así parece demostrarlo el contenido encomiástico y laudatorio del rey que tienen las Cortes castellanas de 1510, 1512 y 1515, en las que da la sensación de que todos habrían querido que Fernando el Católico no se muriera nunca. Pero se murió en enero de 1516, como saben, en Madrigalejo, dejando como gobernador provisional al cardenal Jiménez de Cisneros en Castilla, y en Aragón a su hijo, el arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón. El gobernador propiamente dicho, según el testamento del rey, era Carlos, su nieto, que debería venir a Castilla para hacerse cargo de la gobernación en nombre de su madre, la reina Juana I, que era la reina propietaria de Castilla. Pero Carlos se adelantó a los acontecimientos, se autoproclamó rey en Bruselas en marzo de 1516, dio sencillamente un golpe de Estado, porque es a lo que llamamos golpes de Estado, giros políticos trascendentales dados desde dentro del poder. Y así, como rey junto con su madre, vendría a Castilla. Ahora bien, ¿cómo vendría? Se ignoraba cómo sería su gobierno, qué entorno cortesano le acompañaría. Muchos temían una vuelta
a las situaciones que ya habían comenzado a vivirse durante el brevísimo reinado de su padre Felipe I entre julio y septiembre de 1506. Así que había una inquietud que crecía ante el retraso en la venida de Carlos, que no se produjo hasta octubre de 1517. Y mientras tanto, el cardenal Cisneros gobernó con lo que podía hacer. Procuró fortalecer los vínculos de cooperación política entre monarquía y gobiernos municipales de realengo. Él pensaba, y tenía razón, que así se aseguraría la tranquilidad ante las posibles exigencias o incluso desmanes de algunos grandes nobles o de los propios cortesanos de Carlos. Ahora había un problema, la diversidad de situaciones concretas entre unas y otras ciudades, las habituales luchas de bandos locales que volvían. Todo esto hacía difícil construir una actitud política común del realengo. Cisneros desplegó acciones de gobierno para conseguir esa unidad en los dos aspectos básicos que ya conocemos, los que ya habían aflorado desde 1495. Primero, el de la fiscalidad. Segundo, paralelamente, el de la organización militar. En el primer aspecto, el fiscal o hacendístico restableció en muchas ciudades el régimen de encabezamiento para el cobro de las alcabalas. Así, digamos que puso a su favor a las aristocracias locales de regidores. Y quiso también llevar a cabo un proyecto militar de gran importancia nuevo, organizando una milicia o gente de ordenanza, así se la llamó, en todo el reino, formada por 30.000 hombres y que estaría formada por cupos repartidos entre los vecinos de las ciudades a los que se otorgaría determinados privilegios y exenciones por estar militarmente a punto. Y los reclutamientos, en efecto, comenzaron en junio de 1516, pero tropezaron con resistencias de las autoridades municipales en algunas ciudades, en Burgos y en especial en Valladolid. Ahora resistencias que estaban apoyadas por grandes nobles, en Valladolid claramente por el almirante Enríquez y en Burgos por el condestable Velasco. De modo que el proyecto solo se llevó a cabo en algunas partes y quedó en suspenso hasta conocer la decisión de Carlos. Y Carlos lo suprimió por completo a comienzos de 1518. Es probable que algunos nobles, ya les he indicado Enríquez, Velasco y los propios cortesanos de Carlos en Bruselas, percibieran el riesgo que una milicia ciudadana permanente y bien organizada podía suponer para el poder real. En efecto, cronistas posteriores de Carlos V afirmaron que si esta gente de ordenanza hubiera estado realmente organizada, las comunidades podrían haber tenido un sesgo muy diferente al que tuvieron porque habrían dispuesto de un ejército, propiamente dicho. También los grandes nobles eran contrarios a esta milicia ciudadana porque eran titulares de los señoríos de los que a menudo usurpaban tierras y aprovechamientos agrarios y ejercían otros abusos sobre los concejos de realengo vecinos, de manera que les interesaba que estos concejos estuvieran inermes. Para concluir, les indicaré otra muestra de la clarividencia política de Cisneros. Cuando Burgos quiso promover unas cortes extraordinarias entre febrero y junio de 1517 ante el insoportable retraso en la venida de Carlos I, el cardenal frenó el intento. Era irregular. En tiempo de gobernación no se pueden convocar cortes y además era imprevisible en sus consecuencias. En una carta a Carlos escribía Cisneros sobre este asunto: «Creed que harán diabluras si sin autoridad y voluntad de su Alteza se ayuntan en el lugar que quisieren, y por aventura se perderá todo sin ningún remedio». En pocas palabras, Cisneros percibió con claridad el riesgo que se materializaría desde mediados de 1520 con las comunidades, y lo soslayó prometiendo que Carlos vendría a Castilla antes de que terminara el año, y así fue, pero el cardenal no llegó a verlo porque murió en Roa el 8 de noviembre de 1517, cuando acudía a entrevistarse con el nuevo monarca. Y aquí termina mi conferencia. Lo que ocurrió después, gracias en gran parte a la impericia
y a la incapacidad de aprender que tenía en aquel momento Carlos y sus cortesanos es asunto de otra charla. Muchas gracias por su atención. Sí, profesor Ladero, su interesante conferencia se podían hacer muchas, daría lugar a muchas cosas por lo densa e importante que ha sido. Yo quería preguntarle, el libro de Josep Pérez señala que para diferenciar el levantamiento comunero de otras tensiones simultáneas, dos elementos, es decir, por una parte aquellas localidades que se adhirieron a la Santa Junta y por otro lado aquellas en las que se produjeron sustituciones en los gobiernos municipales. Me da la impresión de que estas sustituciones no fueron tan automáticas y que la casuística de las diversas ciudades que fueron comuneras es mucho más variada. Quería saber su opinión al respecto. Generalmente los regimientos fueron respetados. Lo más que ocurrió a veces es que se quitaran unos regidores y se pusiera alguno nuevo, pero en muchos sitios la mayoría de las regidurías eran perpetuas en aquel momento y habitualmente no se les echó atrás. Lo que sí se quitó, porque si no, no habría habido posibilidad de movimiento, fue a los corregidores reales durante esos meses. Pero luego después, dentro de los gobiernos municipales no hubo revoluciones en la mayoría de los casos en contra de lo que se podía haber esperado. Se restablecieron los personeros del común, donde los había. Ahora el movimiento estuvo en manos fundamentalmente de los regimientos y lo controlaron. Y las luchas de bandos que entre los grupos oligárquicos que detentan el poder y los que no, eso tampoco se dio en todos los sitios, porque hubo lugares como Toledo o Salamanca, claramente sí, pero da la impresión de que hay otros en que tampoco. Bueno, es que depende. Ya de por sí el bando es parte de la oligarquía. Quiero decir, no hay un bando que gobierna y otro que no gobierna nada, es que se turnan en el poder o incluso lo comparten porque los reyes católicos en muchos sitios habían fijado cuotas de oficios para cada bando, por ejemplo en Valladolid. De manera que se recrudecen las luchas de bandos por querellas personales o familiares, agravios viejos o por buscar un reparto más equilibrado de los puestos. La casuística es muy variada, incluso hay sitios, por ejemplo Murcia, donde el adelantado Fajardo se pone al frente del bando dominante, pero no para desarrollar el movimiento comunero, sino para impedir que se desarrolle, aunque se hace pasar, por así decirlo, por procomunero. La explicación, esto explica que después no sufra ningún castigo, sino por el contrario, que se le mantenga en todos sus cargos y privilegios al frente del municipio y del reino de Murcia. En Sevilla, por ejemplo, vuelve a haber bandos, los de siempre, el del duque de Medina Sidonia y el mucho más débil en aquel momento del duque de Arcos, apoyado por don Pedro Girón. En el fondo es una querella por la titularidad del ducado de Medina Sidonia. Vence rápidamente la duquesa de Medina Sidonia, Ana de Aragón, el duque de Arcos se tiene que ir de Sevilla y don Pedro Girón entonces emigra a la meseta para ponerse al frente del ejército comunero. Es decir, en cada caso hay que hacer, yo diría, una operación fina de análisis político, sin perder de vista el conjunto, pero no empeñarse en que en todas partes pasa lo mismo de la misma manera, porque así no se llega a una visión más rica en matices de la situación.